de Dios. Entonces, quiero pedirles que me apoyen porque estamos invitando a las personas. No es para la iglesia, es para personas que no conocen aún, no han tenido esta oportunidad de conocer el amor de Dios. Este es para esas personas que comiencen un estudio de la Biblia por medio del libro de Romanos. Está impresionante. Entonces tenemos todo un playlist de videos, de video estudios. Estoy prácticamente comenzando, aunque estoy en el episodio 7. No vamos por capítulos, vamos por episodios, porque no estoy abordando en un episodio un capítulo, sino cómo va siendo posible. Así que el libro de Romanos es un tratado completo sobre el plan de Dios para salvar a la humanidad, salvar al hombre. El libro de Romanos nos enseña en qué consiste el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, he venido comentando los siguientes temas. Número 1, conoce el poder del Evangelio. 2, el hombre escogió separarse de Dios, pero Dios eligió salvar al hombre. 3, el hombre eligió un camino destructivo de impiedad e injusticia. 4, cómo enfrentar el juicio de Dios. 5, cómo ser aprobado en el juicio de Dios. 6, cómo enfrentar la culpabilidad del hombre. Y el 7, la justicia de Dios es por medio de la fe. Entonces, si ustedes me siguen en Instagram o en TikTok, tenemos el playlist en nuestro canal de YouTube, Vive Sin Límites TV. Ahí, igual si me mandan un WhatsApp, yo les mando el playlist de YouTube para que si alguna persona que ustedes conocen acepte esta invitación, pueda comenzar su estudio desde el video estudio 1, desde el 1, pero yo los jueves en la noche estoy transmitiendo en vivo para que las personas también pueden ir a su ritmo y pueden ir siguiéndome en vivo los jueves por la noche en Refuerza Live. Así que ahorita con este recurso podemos nosotros llegar a las personas, hacerles la invitación para que conozcan. Y además de ello tenemos nuestro curso online Vive Sin Límites. Esto es un proyecto de iglesia, de ministerio, porque Dios nos está llamando a ser un equipo poderoso. Se trata de que nosotros sirvamos en la iglesia y con la iglesia al propósito de Dios. Tú puedes desarrollar iniciativas personales, pero yo quiero animarte para que lo que tú hagas para Dios sea parte de la iglesia y como parte del ministerio de la iglesia, porque eso es lo que tiene valor para Dios. Cuando nosotros trabajamos como iglesia y de esta manera hacemos un equipo para alumbrar en medio de la oscuridad en este mundo. Este es nuestro llamado. Y cualquier cosa que tú hagas en redes sociales, yo te invito que des tu testimonio, que prediques el evangelio, que no uses solo las redes sociales para que te vean, sino cumple el propósito sirviendo al Señor. Todos podríamos estar en redes sociales haciendo esto, pero yo pongo estos recursos a tu alcance para que tú lo puedas compartir con aquellos que no conocen y a las personas que nos siguen ahora aquí por Facebook Live. Y lo mismo te invito para que nos mandes ahí un WhatsApp, un mensaje y te pongas en contacto para que tú puedas recibir todo este material, este contenido y la información que necesitas. ¿De acuerdo? Muy bien, familia, pues quiero comenzar entonces el día de hoy con un cuento, pues, de un hombre que llega al infierno. Imagínense. Ya ven que en México nos podemos reír de todo esto. Pues sí se pueden reír en México de esto. Y resulta que llega al infierno y se encuentra con que hay un infierno alemán. Y entonces resulta que ahí se acerca a preguntar a los que están en la fila. Y le dice, ¿y aquí cómo te va? Y entonces le contestan, bueno, aquí primero te ponen en una cama de clavos, después te mandan a la silla eléctrica y luego viene el diablo y te atormenta por 1 hora. Entonces el hombre busca otra opción, se va al infierno inglés y pregunta, oye, ¿y aquí cómo les va? No, pues dicen que aquí te ponen en una cama de clavos, después te ponen en la silla eléctrica y después llega el diablo y te atormenta por 1 hora. No, pues no se convence, es lo mismo. Entonces ve que hay un montón de gente
un montón de gente en el infierno mexicano, fila en el infierno mexicano. Y va y se acerca y pregunta, oye, ¿y aquí cómo está? No, pues aquí muy bien, porque resulta que se robaron los clavos de la cama. Como no pagan la luz, la silla eléctrica no funciona. El diablo nada más checa y se va. Bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes aquí en la palabra el tema que le he llamado Cambia lo que crees. Cambia lo que crees para vivir en el plan eterno de Dios sin temor por el futuro. Dile a la persona que está a tu lado, cambia lo que crees para vivir en el plan eterno de Dios sin temor por el futuro. Y bien, nosotros en realidad elegimos lo que queremos creer, aunque sabemos que en estos días se acostumbra por la tradición religiosa a hacer rituales por cierta creencia. La verdad es que muchas veces en realidad nosotros siempre escogemos lo que creemos. Las personas pueden escoger creer en algo que no sea verdadero ni sea cierto. Así que cuando nosotros vivimos en una relación personal con Dios y conocemos lo que Dios dice, lo que Él habla, que Él hizo a través de su palabra a nuestro favor, nuestros ojos de entendimiento reciben una luz para poder conocer a Dios. El Señor Jesús declaró que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que muchas veces, aunque en México nos reímos de la muerte y vemos de una forma sentimental estas creencias, la verdad es que es una realidad que la gente en realidad vive con mucho temor a morir y con mucha incertidumbre. Lo vimos en esta pandemia, como hemos comentado, que lo que esta pandemia evidenció es en dónde está tu fe y en dónde está tu corazón. Porque los que pudimos librar una pandemia no porque usamos cubrebocas, no porque nos pusimos la vacuna, no porque evitamos estar con otras personas. Hubo familias que estuvieron separadas durante toda la pandemia. Hasta el día de hoy hay personas que siguen separadas de su familia por causa de la pandemia, porque están viviendo con este temor. Y la palabra dice que esto es una esclavitud. Vivir con temor a la muerte es una esclavitud. Así que lo que vemos cuando conocemos a Dios es que en realidad para nosotros los que conocemos a Dios tenemos seguridad, completa seguridad de lo que estamos viviendo aquí en la tierra y de lo que ocurrirá por toda la eternidad. Nosotros los que creemos no vivimos con temor a la muerte. Y si tú sigues viviendo con temor a la muerte, necesitas conocer lo que Dios habla sobre este tema. Porque en realidad el apóstol Pablo escribe a los filipenses, dice, no sé qué elegir, no sé qué elegir, si quedarme aquí o irme con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien decir que el morir es ganancia? Pero Pablo decía, sin embargo, por causa de ustedes, de la iglesia, prefiero seguir aquí, pero en un propósito. No evitando, viviendo a este mundo y sobreviviendo a la muerte, sino estando seguros que Dios es quien dice la última palabra y quien está gobernando sobre nuestras vidas, y Él determina nuestro futuro y Él sabe perfectamente cuándo nos vamos a ir y no vamos a estar. Así que este es un tema en el que deberíamos de pensar seriamente y no solamente participar de una atmósfera de religiosa donde realmente la gente ignora la verdad. Así que lo que vamos a ver hoy es esto, lo importante que es cambiar lo que crees para vivir en el plan del Dios eterno sin temor por el futuro. Y de esta manera nosotros orar con absoluta seguridad que proviene de la justicia de Dios para orar con autoridad. Orar con autoridad para ser una luz que alumbre en la oscuridad, para que las personas puedan conocer al Señor, puedan salvarse y estar seguros de estar con el Señor por toda la eternidad. Porque la Biblia, como las personas pueden asegurarse por toda la eternidad.
Así que vamos a leer lo que nos dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados, cuando está hablando de la herencia que nosotros tenemos en los cielos. Nuestra herencia, que somos dueños de la vida eterna y de estar con Dios por toda la eternidad. Está hablando de la herencia que tenemos en los cielos. Y luego dice en el verso 5, ustedes que tienen esa herencia en los cielos, una herencia que no se marchita, no caduca, ustedes que son guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, acompáñenme y vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de esta palabra el día de hoy y tú vivas, tú cambies tus creencias de acuerdo a lo que la Biblia dice y tú puedas vivir entonces de esta manera en el plan eterno de Dios sin temor al futuro. Amén. Levanta tus manos conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu maravillosa presencia que el día de hoy nos abraza, nos consuela, nos fortalece. Así que hoy te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón. Venimos recibiendo hoy, Señor, en este día tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón, Señor, y de abrir nuestros ojos para no tener temor ni por el presente ni por el futuro, sino estar seguros y confiados del plan eterno que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre. Di conmigo, en el nombre de Jesús, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En Cristo Jesús está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor. Alábale. Y ahora te invito a que me acompañes a leer sobre este tema en Lucas capítulo 16. Este tema de la vida después de la muerte es algo que ya la ciencia, los científicos están queriendo abordar. Por mucho tiempo se consideró un tema religioso. Hoy en día el interés y la incertidumbre de saber qué va a pasar. No con los que ya murieron, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi existencia. Somos jóvenes, vivimos el presente y parece que así vamos a estar siempre, pero mírenme, es así me sentía yo cuando cumplí 18 años. ¿Recuerdas cuando cumpliste 18 años? Cuando cumplí 18 años yo me sentía mal. Creo que tendría el síndrome de Peter Pan y decía, no, ya estoy grande. Y cuando llegamos a los 20, yo ya me sentía a los 20, ya me sentía viejo. ¿Qué te puedo decir cuando subí al tercer piso, al cuarto, al quinto? Y ahora estoy en el sexto piso, ¿no? Pero cuando somos jóvenes, como sin embargo, yo era muy consciente de eso y no queremos envejecer, ¿sí o no? Bueno, por ejemplo, hay chavos que ya quieren que les salga la barba, ¿no? Y ya ven que ahora ya se ponen unas lociones que les hace salir la barba. Entonces ya quieren andar barbones a los 15 años. Siempre los chavos se quieren ver adultos. Los adultos queremos ser jóvenes, ¿verdad? Bien, Lucas capítulo 16, verso 9. La Biblia habla de esto con autoridad y con absoluta certeza. A ver, nos estamos quedando sin pilas. Ahorita en las ofrendas muy. Sí, la Biblia es la fuente de información más certera que existe. Jesús dice en el Apocalipsis, yo soy el que estuve muerto y vivo. ¿Quién puede decir que murió y vivió para recontar y hablar acerca de lo que ocurre con las personas
han muerto. Muchas personas creen que al morir la existencia termina. Muchas personas, he hablado con personas que creen que no hay vida después de la muerte, que hasta aquí llegan y lo que puedan vivir en este mundo es todo lo que van a vivir. La terrible noticia es que se van a sorprender, que su existencia continuará, pero el destino a dónde van a vivir por la eternidad se determina hoy. No hasta que llegamos allá, y como la tradición religiosa ha hecho creer a muchas personas que de acuerdo a tu conducta, si eres bueno o malo, pasarás a la presencia, estarás con Dios. No, la Biblia habla de que la existencia del hombre continúa. La palabra muerte, thanos, en el griego, se refiere a la separación que se produce entre el cuerpo y el alma y el espíritu. Morir en la Biblia significa separar el cuerpo del alma y del espíritu, lo cual quiere decir que aunque el cuerpo está muerto, no quiere decir que la existencia termina, sino que el alma y el espíritu continúan su existencia, porque es en el alma donde está nuestra identidad y nuestro yo. Es en nuestra alma donde tenemos conciencia de quiénes somos y están nuestras emociones, está nuestra mentalidad y nuestra facultad para elegir las cosas libremente. Así que la muerte en la Biblia en realidad es eso, es que continúa la existencia y que temporalmente las personas no tienen cuerpo, pero lo tendrán cuando venga la resurrección de los muertos, que no será igual para todos, porque para los que se salvan, porque hay quienes sí se van a salvar, hay quienes no se salvarán, porque no quisieron recibir esta gran noticia de salvación, pero los que se salvan resucitarán primero. Entonces de esto nos habla la Biblia. Lucas capítulo 16, verso 9. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante. Jesús no está contando una parábola, esta no es una historia, algo que él vio en la eternidad, porque Jesús contaba historias, pero en este caso, cuando el Señor habla de esto, va a dar información referente a personas que en realidad sí existieron y que murieron, como el caso del rico. Así que dice aquí, está interesante, ¿no? Como dice que cuando murió el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles. Así que esto es, así es verdad. Cuando los que se salvan mueren, los ángeles de Dios los llevan, son llevados. Y dice que los llevan a un lugar llamado el seno de Abraham, o sea, a los brazos de Abraham, el lugar donde está Abraham, que en la Biblia representa a Abraham, a los que han creído, y un hombre que fue hecho justo por Dios por haber confiado, no por sus obras. En este caso, como Jesús primero predicó a Israel, a los judíos, en este caso para los judíos es muy importante oír que Abraham, hay un lugar donde está Abraham y que allí llegan los que se salvan. Y dice que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahora nos habla de otro lugar, el Hades, que en hebreo, en el griego, traduce la palabra hebrea Seol, que significa el lugar de los muertos, a donde van los muertos. O sea que cuando las personas mueren van a un lugar, no dejan de existir, su existencia continúa en el alma y van a un lugar llamado Hades o Seol. Y dice que estando ahí alzó sus ojos el rico y dice que estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí nos está diciendo que el rico fue a un lugar donde no estaba bien, estaba sufriendo terriblemente en un tormento. Pero dice que vio de lejos y reconoce, podemos ver aquí que la existencia del alma continúa y que la conciencia de cada persona permanece intacta, sin afectarse. Las personas están perfectamente conscientes de lo que ha sucedido y dónde están.
Y dice que reconoce a Abraham y a Lázaro. Lo interesante es que el rico no conoció a Abraham personalmente. Abraham vivió más de 1000 años antes que el rico. A Lázaro sí lo conocía y se dio cuenta que era Lázaro, el mendigo. Qué asombroso. ¿Cómo fue que pudo saber que ese con quien estaba el mendigo Lázaro era Abraham? Los pudo identificar porque hay conciencia. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora nos está diciendo que pidió misericordia. Y aquí nos dice algo terrible, que una vez que las personas llegan a ese lugar, ya no hay manera posible de que las cosas cambien. El destino de las personas se decide aquí en la tierra. Una vez que se ha decidido en la tierra, allá, en la eternidad, ya nada puede hacer que eso cambie. Ya no habrá misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz para todos. Y fue espantoso lo que sufrió el Señor por amor a nosotros. Entonces aquí podemos ver lo que dice la Biblia en Juan 3:16 y enseguida el verso 17 y 18, que es más conocido, ¿verdad? El verso 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no es todo. Dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado porque el hombre se separó de Dios, como vimos. El hombre fue creado por Dios con la facultad de elegir libremente. Y vimos lo que ocurrió en el huerto del Edén, que el hombre eligió separarse de Dios. Cuando la mujer escuchó la voz de la serpiente, que la engañó y que le dijo: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo huerto. Y ahí vemos cómo la serpiente tiene una astucia para poner al hombre en conflicto con Dios, y le hace al hombre pensar que no podría aceptar un Dios de acuerdo a sus normas. La serpiente le ha oído a la mujer y le hace pensar que el Dios a quien ella debe de adorar y con quien debe tener amistad es un Dios que ella debe aceptar bajo sus propias normas. Ese es el grave problema de la caída, como le llaman los teólogos y comentaristas de la Biblia, la caída del hombre. Que en realidad, cuando la serpiente engaña a la mujer empieza a considerar que este Dios no es el Dios en el que ella podría serle fiel. Eso está tremendo. Entonces, la mujer le contesta: no, si podemos comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni que toquemos de ese fruto, que por cierto no eran manzanas. Ni la caída del hombre, como ha enseñado la tradición religiosa, es por causa del sexo. Pues Dios diseñó al hombre y a la mujer para ser una sola carne, para disfrutar del placer sexual en la forma correcta y diseñada por Dios. Para los jóvenes que piensan que la Biblia habla en contra del sexo, no. La Biblia te dice cómo disfrutar de la sexualidad en la forma correcta. Y también la Biblia establece un diseño de Dios, hombre y mujer, para que tú puedas entender el plan que Dios tiene, porque había un plan. Vimos ahí en Génesis 1, 26, 27, que Dios dijo: hagamos al hombre a su imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Qué tremendo, el hombre estaba a la imagen y semejanza de Dios. Impresionante, no había nadie en la creación que fuera como Dios. Ni las estrellas, ni las montañas. Hay el panteísmo, que por cierto promueve ahora a un tal Spinoza que muchos están siguiendo. Es el panteísmo, que Dios está en todas partes, en un árbol, en una flor, en una mariposa. ¿Creen ver a Dios? Claro que no. El creador no es la creación es la obra de Dios. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la obra de sus manos.
Dice que nadie tiene excusa, que con solo ver la creación, el hombre puede darse cuenta que Dios existe y que es verdadero. La teoría de la evolución, jóvenes, es un fraude científico y sigue siendo una teoría. Cuando llegamos a la secundaria, en mi generación nos enseñaban que habían dos visiones de la existencia del mundo, la religiosa y la científica. Siempre nos dijeron que era la teoría de la evolución, no es ciencia, no está comprobado científicamente, tampoco el Big Bang. Es una teoría científica. ¿Cómo pueden comprobar eso? No lo pueden comprobar. Entonces resulta que la prepa y la universidad se vuelven una religión para los chavos porque les hacen creer que Dios no existe, porque la teoría de la evolución afirma que todo lo que existe fue el resultado de un largo proceso de cambios y de evolución. Entonces los jóvenes, nuestros jóvenes deben de estar bien equipados con la palabra. No se traguen todo lo que los dicen en la prepa y la universidad. Ustedes, si conocen a Dios, si conocen su palabra, pueden tener discernimiento. No se traguen todo lo que les dicen. La ciencia humana es imprecisa, voluble. Hoy nos dicen una cosa, mañana ella es otra. ¿De acuerdo? Entonces, qué tremendo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces vemos... Acompáñame un momento, voy a detenerme aquí en la narrativa de lo que dice Jesús, de lo que ocurrió con el rico y Lázaro, y quiero repasar contigo lo que nos dice Génesis 3, cuando Dios da una sentencia a lo que hace el hombre. En el verso 4, la serpiente le dice a la mujer, no morirán. Ahora le afirma, primero le preguntó de Dios y ahora afirma. Y dice, no morirán. Cuando la mujer oye esto, que la serpiente está cuestionando lo que Dios dijo y contradiciendo lo que Dios dijo, la mujer al abrir su oído a eso, entra en una incredulidad. Por eso es que es muy importante lo que oímos y la fuente de información. Porque muchos cristianos están siendo discipulados en YouTube y cambian su forma de vivir la vida en Cristo por lo que ven y oyen en YouTube. Y está padre que haya tanta información como nunca antes, pero el discipulado de la vida cristiana debe ser algo en la iglesia, en la casa, un cuidado para que haya crecimiento y madurez espiritual. En todo caso, si tú tienes otras fuentes de información, no deberían nunca ir en contra de lo que Dios está hablando en su palabra. Si tú quieres aceptar algo que realmente sea provechoso y sea bueno para ti, sea la verdad, así debería de ser. Bien, pues entonces le dice, no moriréis. Esto es muy grave, porque eso sigue ocurriendo en el mundo en que vivimos. Lo que oímos todo el tiempo en el mundo en que vivimos es que el hombre está rechazando a Dios, está ignorando a Dios. En ningún lugar quieren que se hable de Dios. Y quieren que se hable de Dios en los templos religiosos y que ahí esté, ahí todo lo que la experiencia que tiene que ver con conocer a un Dios vivo esté reducida a eso. ¿Por qué razón? Porque el hombre finalmente al oír la voz de esa serpiente aceptó el engaño y la mentira. Y entonces hubo consecuencias. Este es el origen del sufrimiento del hombre en este mundo. ¿Por qué razón el hombre está queriendo sobrevivir a la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, a la violencia y las amenazas del mundo en que vivimos? Porque el hombre cree que puede hacerlo, pero este es un mundo arruinado por esta decisión de haber oído a la serpiente. El hombre tomó su propio camino, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios. Y el libro de Romanos nos dice por qué razón la mente del hombre quedó en tinieblas. Y porque toda persona al nacer, pues tú dirás, pero yo no hice nada malo, ¿por qué yo ahora resulto ser afectado, perjudicado como consecuencia de esto? Porque nosotros pertenecemos por naturaleza a la raza humana. Y toda la descendencia que viene de la raza humana trae, por tanto, está en esta condición, una condición corrompida, inclinada al mal, donde sobre todo el hombre desafía a Dios y dice, pues yo no creo en un Dios que va a juzgar.
Y yo no creo en un Dios que tiene la autoridad para decir quién se salva y quién se pierde. En realidad, dice aquí Juan capítulo 3, verso 10, que todos técnicamente estamos salvados. La diferencia está en que no todos están creyendo. Pero ahí dice, velo, Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres... Ahí dice que la salvación es para todos, pero solo aquellos que han entendido. Este es un regalo que Dios te ha dado y que Dios te llama a unirte a Él, a poner tu confianza en lo que hizo Jesús al morir en esa cruz. Entonces tú puedes reconocer que necesitas salvación. Así que lo que pasó en el huerto fue que hubo una consecuencia. Dios les dijo, no moriréis. Y mira lo que dice ahí en el verso, en la parte final, dice en el verso 22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Qué interesante. Yo les preguntaba, ¿por qué tuvieron que echarlos del huerto? Porque esa dimensión, el hombre quedó fuera de esa dimensión. Geográficamente se puede ubicar en la Biblia dónde estaba el huerto, Génesis 1, pero es una dimensión que ya no existe. Aquí en la tierra, ellos fueron echados. ¿Por qué? Fíjate, Dios no podía permitir que el hombre continuara existiendo y tomando del árbol de la vida con una naturaleza corrompida. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo humano y con la vida humana? Se corrompió. Es decir, una vez que el hombre se separó de Dios y eligió creer a lo que le dijo la serpiente y tomar su propio camino, en ese momento el hombre cortó su conexión con la vida eterna. Se separó de Dios y al separarse de Dios perdió, por tanto, la vida y la naturaleza de Dios con la que había sido creado, como cuando cortas una rama del árbol. ¿Y qué pasó con el cuerpo? El cuerpo se volvió un cuerpo mortal. Personas piensan que las enfermedades Dios las manda y que las enfermedades que son de carácter congénito o hereditario son enfermedades que Dios manda. Yo comentaba esto en una entrevista que le hice a Estelita Sánchez con respecto a la condición de sus niños, del autismo, y yo le decía ahí en la entrevista, esto no viene de Dios. Ni el autismo, ni el cáncer, ni cualquier trastorno de salud, que por cierto la ciencia médica no acaba de terminar de diagnosticar toda la cantidad de trastornos que hay en la salud del cuerpo. El cuerpo del hombre se volvió un cuerpo mortal, corrupto, destinado a morir. Esa fue la consecuencia. Así que las enfermedades, los trastornos no vienen de Dios, ni son provocados por Dios. Fue el resultado de que el hombre se separó de Dios y quedó con un cuerpo mortal. Que envejece, por más cremas que te pongas, está muy bien cuidarse, pero te vas a ver viejito. Te pongas botox, te vas a ver guapa pero viejita. Que te pintes el pelo, ya eres grande, ¿no? Estaba viendo a un cantante ayer ¿dónde le estaba viendo? Ahí en una reunión, ¿verdad? ¿O con quién estaba? Pues contigo, Erika. Estaba viendo a Emanuel. Emanuel estaba con Mijares y con Yuri. Estaban cantando y por cierto me quedé picado con el video y estaba cantando toda la vida. Esa. Y entonces veo a Emanuel y le digo, oye, ¿qué se hizo Emanuel? Es que a mí me gustaba Emanuel. Yo no era de comprar discos, pero uno de los discos que llegué a comprar fue el de Emanuel, el primero que sacó. Yo soy de esa época, ochentera. Y entonces van a llegar a su casa a ver el video seguramente, ¿verdad? A ver el pastor.
Oye, pero dijo del estudio de Romanos, no el de Manuel. Y lo que pasa es que se ve con el cabello largo como él andaba. Y le digo, Erika, creo que se ve más joven, ¿no? Y entonces ya lo vi bien, no, pues ya se ve grande. Le digo, Erika, creo que se ve mejor con cabello largo. Digo, hay que darle al Señor ahí un reconocimiento porque le crece yo y se vea bien. Época donde los hombres no tienen un pelo de tonto, ni pelo tampoco. Entonces, lo ves bien y él se ve grande, pero con un look de joven. Sí, así es, esa es la realidad. Entonces, hay personas que se cuidan y se ven muy bien, pero eres viejita ya, viejito. Mis hijas me bromean. Dicen, papá, tú ya eres viejito. Y quieren que me vaya en autobús para que solo pague 2 pesos. Mejor bájate y vete en autobús porque hay descuento. Así que, qué interesante. Dios no permitió ya que el hombre y la mujer siguieran comiendo del árbol del bien y de la vida, porque hubieran preservado su condición corrompida, mortal, por la eternidad. ¿Por qué Dios no dejó al hombre que se quedara así por toda la eternidad? Porque el mal estaba gobernando, el pecado había entrado y estaba gobernando al hombre. Dios no podía permitir que algo echado a perder lo siguieran comiendo. Tengo también hay un problema con el olfato, el gusto, porque yo luego puedo probar cosas que no están bien y no me doy cuenta, fíjense. Entonces mis hijas me dicen que yo no soy de confianza cuando se trata de comida, pero sí sé dónde no ir a ciertos tacos. A esos vuelvo a ir. No me falla mucho el gusto. Y entonces, con la comida que se echa a perder a veces no me doy cuenta. Yo como le entro a todo, y soy feliz y contento, pero Dios no podía permitir eso, que algo echado a perder. ¿Qué haces tú si la leche se te echó a perder? La tienes en el refri. ¿Alguien se le ha echado a perder la leche en el refri? No lo puedes creer, por favor. Pero si estaba en el refri y se echó a perder. ¿Tú le darías a tus hijos leche echada a perder? Tú dirías, pero está en el refri. Está comiendo del árbol de la vida, que siga. Entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios ahí en el huerto? Como le dice al hombre, observa ahí en el verso 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ay, este es un tema, no le voy a entrar porque no salimos hoy. No salimos, está buenísimo. A ver si después vuelvo a hablar de esto. Porque en la otra versión le dice a la mujer, tú querías tener control de tu marido. La sentencia es que no va a ser así ya. Aquí es donde las mujeres aventarían de jitomatazos, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, verso 19, Génesis 3, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Observa, el hombre fue responsable de causar su propia muerte. No es Dios, ni Dios tiene que ver con la enfermedad, ni lo que causa la muerte al hombre, fue el hombre responsable. Tenemos que entender dónde está el origen, el Génesis, y tenerlo claro en la Biblia para poder explicar a las personas. ¿Y por qué te dicen, no? ¿Y por qué hay guerras? Pues por ti, por el hombre. ¿Por qué hay hambre? Por el hombre. ¿Por qué hay odio? Por el hombre. ¿Cuántos quisieran que terminara la violencia en México? Las noticias que oímos constantemente de violencia, de feminicidios. ¿Por qué hay un mundo así si Dios existe? Porque el hombre tomó su camino y se separó de Dios, le cerró la puerta en las narices, dijo, no quiero saber de ti. Y miró una piedra y le dijo, este es Dios. Y se vio a sí mismo y dijo, yo soy Dios.
y se cantó esa alabanza con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, dice. ¿No? Entonces, voy a ir cerrando, no estoy terminando, pero vamos a ir ya cerrando. Se puso bueno esta conversación. Quiero que continúes conmigo ahí en Lucas 16. Bueno, mejor lo voy a dejar porque sí tengo que ir cerrando. Más bien para hablarte del plan eterno de Dios, porque, y bueno, decíamos al principio, ¿de qué se trata entonces la vida? Los chavos dirán, un chavo con sabiduría dirá, ¿de qué se trata la vida? De estudiar, terminar una carrera, casarse, tener hijos, que mis hijos también se casen, tengan una carrera, tengan hijos y viviendo con temor e incertidumbre a morirse por una pandemia o por lo que sea. Los cristianos más que nadie, Señor, mi vida te pertenece. Cuando tú me quieras llamar, si es en esta pandemia o enseguida, aquí estoy, Señor. Yo feliz me voy contigo. No salgan, no agarres, no toques. Todavía no. Ya dicen que viene otra pandemia. Dios no es quien gobierna nuestra vida. Dios es quien gobierna nuestra vida, no las circunstancias. Hablábamos ayer con Manlio, tiene un testimonio impresionante. Tiene vida de gato, 7 vidas el Manlio. Qué bárbaro, Manlio. Hoy veníamos contándole a mis hijas. Qué barbaridad. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios les salvó la vida alguna vez? Levanten su mano aquí. Manlio, levanta todas tus manos y todos tus dedos. Me la ganó, yo conté 3. Manlio, no hombre, qué bárbaro, tiene unas historias buenísimas. Entonces la gran noticia para nosotros, Hebreos 9:27, para ir llegando a una conclusión y orar. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, una. Y después de esto el juicio. Tú verás que en el relato de Jesús, los muertos dice que no pueden regresar a la tierra. Son creencias tradicionales, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando una persona muere está confinada en un lugar y de acuerdo a la decisión que tomó aquí, como ya vimos, recibió su salvación o la rechazó, será así su destino eterno. Entonces dice que los hombres mueren una sola vez. No hay reencarnación, una sola vez mueren. No hay reencarnación. Si tú conoces la verdad, podrás discernir todos los engaños que hay acerca de este tema. Entonces nos dice, ahí terminando en Tesalonicenses 4:13, dice, porque queremos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoren acerca de los que duermen. Es una forma de referirse a los que ya murieron en Cristo. No queremos que ignoren, escuchen jóvenes, escuchen todos. No, son temas donde no hay que ignorar. Son temas de los que hay que enseñar y hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestros hijos. De esto debemos estar bien informados, no ignorantes. Ay, no me hables de estos temas. Esto es parte, dice Hebreos 6, de todo el entendimiento que necesitamos para vivir una vida espiritual. Incluye la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y tiene que ver con la vida que vivimos, porque de acuerdo a lo que tú creas en esto, así vas a vivir en la tierra. Trasciende. Entonces dice ahí, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan, para que no, ¿qué? Sí, claro, siento tristeza, pero nada más. Es momentáneo, porque yo ya entendí que si yo tengo a alguien en Cristo y murió como mis padres, que tuve la bendición de llevarlos a Cristo, siendo yo ateo, activista político de izquierda, llevé a mi familia a Cristo. Siendo yo hijo de familia, el mayor de mis hermanos, fui y les prediqué, chavos, a mi familia. Cualquiera de ustedes jóvenes que les hemos enseñado, que vienen los domingos o los hemos discipulado, saben mucho más de lo que yo sabía cuando le prediqué a mi familia. Yo le prediqué a mi familia con un conocimiento muy pequeño, muy reducido, pero sobre todo con mi testimonio, el cambio que vieron en mi vida.
ellos creyeron y se salvaron. Mis padres fallecieron ya. Yo sé que ellos están en Cristo. Y no solo los puedo honrar el día de hoy o mañana, sino en cualquier momento. Yo con cierta frecuencia he hablado de lo que recibí a través de mis padres y la bendición que fueron para mi vida. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó aquí? Porque si, digo, hay quien a lo mejor no cree, pero aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Qué es eso de que traerá con él? Entonces no nos vamos a quedar en el cielo entre las nubes, encueraditos. No, dice que los traerá con él, o sea que él viene de regreso. Cuando tomamos el pan y la copa para recibir, para honrar el sacrificio de Jesús, hoy celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy celebramos su resurrección, porque tenemos la seguridad de vida. Entonces dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea que vendremos de regreso a la tierra. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene la resurrección, el cuerpo de gloria. Lee 1 Corintios 15, ahí te habla del cuerpo que recibirán todos los que han creído, un cuerpo para vivir por toda la eternidad. Así como vemos a Jesús que atravesaba las paredes, que podía comer pescado con los discípulos cuando resucitó, que pudieron verlo, tenía un cuerpo, era un fantasma, no era un espíritu, tenía cuerpo, pero un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, porque recuerda que Jesús tomó forma humana y cuando él fue resucitado siendo Dios, adoptó un cuerpo por toda la eternidad. El Hijo del Dios viviente tiene un cuerpo de hombre, pero un cuerpo glorificado. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Habla la Biblia de un arrebatamiento, que es lo que viene pronto ya sobre este mundo, el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viniendo ya por su iglesia, ya, para llevarla, porque dice la Escritura ahí en Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, Dios envió al Señor Jesús a morir en esa cruz, y nos dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que ustedes se salven a través de él. Hoy es el día para que las personas se salven y tengan seguridad de vida eterna, porque dice aquí que vendrá sobre la tierra el juicio de Dios. Los que no fueron juzgados con Cristo, los que no en Cristo recibieron el juicio de Dios por causa de esta separación, de esta corrupción, serán juzgados al final del tiempo. Viene sobre la tierra el juicio justo de Dios. Y los que se salvarán y escaparán de la ira que vendrá son aquellos que hoy han entendido y han reconocido esta salvación tan grande. Dice Hebreos, ¿cómo podremos escapar si nosotros no tenemos en poco esta salvación tan grande? ¿Cómo podremos escapar? Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Vamos a pedirles que traigan el pan y la copa. Porque cuando tomamos el pan y la copa, nosotros celebramos que Dios ya hizo juicio y nos ha juzgado a nosotros. Lo dice la palabra. En la cruz del Calvario fuimos juzgados. En la cruz del Calvario fuimos juzgados. La ira de Dios vino sobre Jesús para hacer justicia,
por la maldad del hombre, por la corrupción del hombre. Ahora Jesús ya, por esa razón, nos ha hecho justos. Acérquense, por favor.